El análisis crítico de las problemáticas que rodean a una sociedad debe ser parte del ejercicio de la vida democrática y nuestra participación una obligación y necesidad, con igualdad de criterios o diferencia de opiniones, pero siempre activos, dispuestos a actuar y a construir región. Al hacerlo, somos mejores ciudadanos, integrándonos en escenarios esenciales para debatir las perspectivas de la región a través de un diálogo donde todos hablemos lo nuestro. Este ejercicio democrático de construcción de ciudadanía ofrece garantías desde el punto de vista técnico, metodológico, logístico y de contenidos, basado en los principios de imparcialidad, equidad, honestidad, integridad y respeto. Hoy les hemos invitado al primer análisis de varios que realizaremos y el tema escogido para comenzar es el primer año de gobierno de la Alcaldía de Cartagena en la administración del alcalde mayor Campo Elías Terán Dix. El análisis será moderado por María Claudia Peñas Arana, politóloga y magíster en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Actualmente es líder de Asuntos Políticos de FUNCICAR, cargo desde el cual coordina el Observatorio al Consejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar. Ha desarrollado proyectos de formación en capacidades ciudadanas y fortalecimiento de instituciones públicas. Fue moderadora del debate organizado por la Comisión de Debates Políticos de Bolívar con candidatos a la Alcaldía del Carmen de Bolívar y ha sido invitada por varias universidades y organizaciones cívicas de nivel nacional y de cooperación internacional para dar conferencias sobre incidencia política ciudadana. Peñas es la coordinadora de la misión de observación electoral MOE en Cartagena. Y los invitados que nos hablarán hoy sobre su percepción de este gobierno, doctor Manuel Domingo Rojas, abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Civil y Comercial de la misma universidad. Casado, tiene 65 años de edad, 2 veces alcalde de Cartagena, primero designado y luego escogido como el primer alcalde electo por voto popular en la historia de la ciudad. Entre los años 88 y 90 fue el primer presidente de la recién creada Federación Colombiana de Municipios. Fue rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Cartagena, consultor de la Organización de Estados Americanos y durante su mandato tuvo a su cargo la primera elección de juntas administradoras locales. Doctora Mónica Fadul, abogada de la Universidad de Cartagena, es casada, tiene 45 años de edad, es especialista en gestión pública y diplomada en gobernabilidad y políticas públicas. Lleva 17 años como directora de FENALCO y 8 años liderando el Consejo Gremial de Bolívar. Ha participado en su calidad de miembro del Consejo de Política Social en la construcción de varias políticas públicas del Distrito de Cartagena, de los últimos planes de desarrollo aprobados y del Plan de Ordenamiento Territorial. Doctor Naucígrate Pérez es abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Administración de Programas de Desarrollo Social de la Universidad Nacional. Ha cursado, entre otras especialidades, en la Administración Pública, Institución Jurídico-Laboral, Resolución de Conflictos Políticos y Sociales, es casado y tiene 55 años de edad. Acompañó la campaña del actual alcalde Campo Elías Terán, estuvo en el inicio de este gobierno como secretario del Interior, cargo desde el cual tuvo que manejar, entre otros aspectos, las problemáticas de seguridad en Cartagena. Exconcejal y exaspirante a la alcaldía de Cartagena. Doctor Felipe Merlano, economista de la Universidad Tecnológica de Bolívar, ha sido 10 veces alcalde encargado y 3 veces gobernador de Bolívar encargado. En 4 oportunidades fue secretario de despacho de la alcaldía y la gobernación. Ha sido docente por 25 años, decano de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar, fue rector de la Universidad Los Libertadores en Cartagena, entró a la actual administración como asesor de despacho y luego como secretario general. Fue dirigente gremial primero de la Cámara de Comercio de Cartagena y luego en la ANDI. Doctor Antonio Quinto Guerra, abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Casado y tiene 50 años de edad. Desde el 2004 hasta la fecha ha sido concejal de Cartagena, actual presidente de esta corporación por el Partido Conservador. Cargo que ha desempeñado en 3 oportunidades.
La bancada conservadora fue la que más promovió debates de control político durante el 2012 con 71 proposiciones. El formato estructural de este análisis será televisivo para una posterior transmisión en el canal Cartagena este viernes 1 de marzo y el domingo 3 de marzo a las 7:30 de la noche, por lo que les recordamos a los asistentes tener sus celulares en silencio o apagados. No se permitirán preguntas ni intervenciones de cualquier tipo durante el análisis, así como tampoco aplausos, ovaciones, silbidos o cualquier otra manifestación. Damos inicio entonces a este análisis y al final, cuando se termine la grabación, podrán hacer las preguntas que consideren necesarias para que los analistas hoy invitados puedan responderlas. Muy buenas noches, bienvenidos señores analistas, doctora Mónica Fadul, doctor Felipe Merlano, doctor Quinto Guerra, doctor Rojas y doctor Naucícrate Pérez. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos iniciaremos este análisis con el bloque de gobernabilidad. No se vayan. Dale a tus hijos la oportunidad de formarse en una escuela deportiva de alta calidad. En la Escuela de Formación Deportiva de Confenalco, tus hijos desarrollan sus destrezas para convertirse en los ídolos del mañana. Inscríbelo en una de nuestras disciplinas: fútbol, voleibol, baloncesto, natación, patinaje, béisbol y ajedrez. Mayores informes 6723-800 o mercadeo-y-ventas@confenalco.com. Confenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio. Lo que antes era un privilegio de turistas, ahora a tu alcance. Cartagena Mía. Planes turísticos para residentes en Cartagena a precios únicos. Excursiones a las islas, buses panorámicos en Chiva, fin de semana en los mejores hoteles, restaurantes, discotecas y más. Ingresa a www.cartagenamia.co. Hay maravillosas ofertas. Cartagena Mía. Conocerla más es quererla más. Organizan Corporación Turismo Cartagena de Indias y Alcaldía de Cartagena. La Universidad Libre, que cumple en 2013 90 años de fundada, ofrece en su sede de Cartagena los programas de pregrado en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas y Mercadeo con énfasis en Gestión Internacional y Logística. Además ofrece las especializaciones en Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Penal y Criminología, Derecho Comercial, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, y la Maestría en Administración de Empresas MBA. Universidad Libre, sede Cartagena, el mejor camino al futuro. Calle Real, Piedepopa, teléfonos 666-1147. 656-1379. Ahora Computer Working es CompuWorking. ¿Cómo? CompuWorking. Sí, en nuestro 17º aniversario celebramos con Cartagena inaugurando el único, el primer almacén mayorista de tecnología de la costa. CompuWorking. Ya no tienes que comprar en Bogotá, Medellín, Barranquilla o Miami. Aquí mismito en Cartagena, cerca, más cerca de usted y con amplio parqueadero. Avenida Pedro de Heredia, sector La Castellana. CompuWorking, el distribuidor mayorista de tecnología de la costa. Trabajamos por tu futuro. Las flores en el jardín y el agua por debajo. Hemos llevado el alcantarillado a más del 90% de los cartageneros y con el emisario submarino sanearemos nuestros cuerpos de agua. Las garzas y tortolitas y el alcatraz pipón vivirán ellos toditos sin contaminación. Para iniciar este análisis del primer año de gobierno de la administración Terán, iniciemos con un poco de historia. Doctor Manuel Domingo Rojas, tanto usted como el doctor Terán han sido hitos en la historia de Cartagena. Usted por haber sido el primer alcalde electo por voto popular y el doctor Campo Elías Terán por haber sido el alcalde con la mayor votación en la historia de Cartagena. Con esa experiencia, ¿siente que en todos estos años de haber elegido alcaldes por voto popular, la ciudad ha cambiado en algo? Completamente. Cuando me posesioné como alcalde en 1986, nombrado por el gobernador Ramón del Castillo, corrían vientos de cambio legislativo en el régimen municipal. Se habían implementado, se había legislado sobre la creación de las
juntas administradoras locales, la división en comunas y corregimientos, y se estaba adelantando el proceso de la elección popular de alcaldes como un paso definitivo en materia de descentralización política. Por eso entendí en ese momento, como alcalde nombrado, que me correspondía ser una especie de alcalde de transición, y traté en lo posible de, uno, adecuar la estructura municipal de ese entonces a los nuevos retos que implicaban la descentralización y poner en práctica los mecanismos de participación comunitaria en Cartagena. Cartagena se convirtió así en pionera en el país en poner en práctica los mecanismos de participación comunitaria, y lo hizo de la manera más democrática, porque la ley planteaba la posibilidad de que la tercera parte de los miembros de la JAL fueran elegidos por el alcalde de turno, la otra tercera parte por el consejo y solo una tercera parte directamente por voto popular. Nosotros lo hicimos con el apoyo del consejo, hay que destacarlo, del consejo de entonces, de la manera más democrática, con la totalidad de los miembros elegidos popularmente. Ahora, el municipio de Cartagena en ese momento tenía una estructura eminentemente burocrática. El único ente de servicios eran las empresas públicas municipales, a la cual le habían recargado todo: bomberos, jardines, obras públicas, etc. Teníamos, era Secretaría de Hacienda, Secretaría Administrativa, entonces procedimos, bueno, había una Secretaría de Planeación, sí, que no hacía planeación. Sí. El plan de desarrollo que había aprobado la administración de José Enrique Rizo Pombo en 1978, durante todo ese tiempo, del 78 al 86, no había sido actualizado. Podríamos decir, doctor Rojas, que claramente el llegar a la alcaldía, digamos, representa siempre nuevos retos para los gobernantes, y yo creo que sobre este tema uno pudiera empezar a ahondar sobre el tema de la gobernabilidad en lo que fue el 2012. Doctor Felipe Merlano, muchos cartageneros votaron por el doctor Campo Elías Terán porque pensaron que si desde los micrófonos podía resolver tantos problemas de la ciudadanía, ¿qué no podría hacer desde la alcaldía? Digamos, y él, luego de haber sido posesionado como alcalde de la ciudad, afirmó en unas declaraciones que estar en la administración pues implicaba unos retos y unas dificultades que desde afuera eran muy difíciles de comprender. ¿Usted qué piensa, digamos, sobre este tema? ¿La ciudadanía debería priorizar al momento de elegir un alcalde la empatía que tenga con los ciudadanos o el perfil, digamos, para poder manejar una ciudad? Yo lo que creo, como lo dice el doctor Manuel Domingo Rojas, que Cartagena cambió bastante desde esta primera elección popular de alcaldes a la Cartagena de finales del primer decenio del siglo XXI. Cartagena es una ciudad de 1 millón de habitantes, que es la ciudad de Colombia que más ha crecido en términos económicos en los últimos 30 años. Hoy tiene un esplendor en lo turístico, en lo portuario, en lo industrial, en lo comercial, en la construcción, pero que no se ve, no se nota en los indicadores sociales. Junto con Barranquilla tenemos el mayor número de pobres y creo que somos la ciudad más inequitativa, medida con los coeficientes de Theil, de Gini, de la curva de Loren, que utilizan los estadísticos y economistas para este tipo de análisis, y por lo tanto es una ciudad compleja y difícil de gobernar. Es una sociedad fracturada, que no se encuentra, que no se habla, que no se mira a los ojos, que tiene el volumen subido. Por lo tanto, administrar una ciudad con estas naturalezas no es fácil, y se necesita mucho más que una preparación académica, se necesita mucho más que una simpatía popular, se necesita mucho más que una experiencia en lo político. Aquí hay que combinar diferentes elementos. Así es. Y justamente sobre ese tema, digamos, conseguir apoyo para llegar a la alcaldía de Cartagena es de vital importancia. Doctora Fadul, hubo empresarios que claramente apoyaron financieramente y le prestaron respaldo a la campaña del doctor Campo Elías Terán. ¿Estos empresarios asumen alguna responsabilidad por la crisis de gobierno que se desató en el 2012? María Claudia, la gobernabilidad no es un asunto de los gobiernos, sino que es un asunto de la sociedad. Y lo que nos ha pasado en Cartagena, no solo en este último año de gobierno, sino en todos esos momentos difíciles que han sido
extremadamente complicado superarlos. La prueba, y Felipe lo ha manifestado, que no se compadece el crecimiento de una ciudad y el esplendor de una ciudad con la falta de inclusión de tantos y tantos ciudadanos que vieron en el alcalde Campo Elías tal vez un elixir, una posibilidad de encontrar las soluciones como se las daban, como dices tú, a través de los micrófonos, para que definitivamente hoy tengamos que decir que somos una sociedad que tenemos todos enorme responsabilidad en lo que ha acontecido. Diferente es que la responsabilidad de uno sea más que la de otros. Yo en eso también estoy de acuerdo y quiero ser muy clara. Porque los gobernantes tienen el deber de gobernar bien por encima de cualquier circunstancia. Y entre los ciudadanos, quienes más tienen posibilidades y quienes más han tenido abierto el mundo para formarse, para construir, para generar riqueza, para tener 1 millón de posibilidades adicionales, tienen que tener mayores obligaciones. Y nosotros sí creemos, y ya lo hemos dicho en otros ámbitos, que tal vez muchos se han equivocado y alentaron tal vez a una persona que tiene todas las condiciones y digamos las virtudes personales de ser un hombre bueno, un hombre generoso, un hombre solidario, porque lo conocimos en lo personal y trabajando en algún momento juntos, pero que definitivamente se le alentaron tal vez unas ilusiones que como estamos viendo le han costado el deterioro de una imagen a una persona que realmente era muy querida, que sigue siendo, creo, muy querida en nuestra ciudad. ¿Usted considera que de pronto los empresarios debieron estar mucho más pendientes o hacer un acompañamiento mucho más de cerca a este candidato que fue su apuesta, digamos, desde el comienzo de la contienda electoral? Yo creo que eso no faltó, hasta donde tengo entendido, quisieron ayudar. Pero el tema no es así de fácil. Yo creo que el tema es que los gobernantes tienen que gobernar, los gobernantes tienen que tener las suficientes competencias y las suficientes capacidades para maniobrar con un equipo de gobierno que es el que se encarga de gobernar la ciudad y de cumplir el encargo que le ha deferido la sociedad democráticamente. Y los empresarios tienen que hacer desde su espacio lo que les corresponde y converger en esos espacios también de participación ciudadana. Yo eso lo veo claramente y de hecho eso se ha venido haciendo y hay unos modelos y unos ejemplos brillantes para mostrar en nuestra ciudad, y creo que ha sido ejemplo Cartagena, lo que ha hecho la Fundación Mamunal, lo que se ha hecho a través de Funsicar. Yo creo que los ejemplos para mostrar son más que valiosos y han sido ejemplos para el país y para el mundo, valga decirlo. Pero eso no es todo. Yo creo que los gobernantes tienen que dedicarse a gobernar y también a mantener y a generarle el espacio para la participación de los ciudadanos y la posibilidad de la confrontación, porque los gobernantes asumen ese riesgo. Así es. Y no solamente fue responsabilidad, digamos, el apoyo que los empresarios dieron a la campaña del doctor Terán, digamos, en este bloque de gobernabilidad para salir del tema electoral. Yo creo que vale la pena hablar sobre la relación de los concejales con esta campaña. Doctor Quinto Guerra, presidente del Consejo. La misión de observación electoral MOE Cartagena indagó en época electoral a algunos concejales sobre cuál iba a ser el candidato a la alcaldía que iban a apoyar. Ahora, digamos que ya ha pasado este 2012, pudimos evaluar que muchos de estos concejales que brindaron su apoyo a la campaña de Campo Elías Terán hacen parte de la coalición opositora. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Es bueno clarificarle a la opinión pública y que conozcan varios escenarios políticos. Primero, la candidatura del señor Campo Elías Terán, que fue una candidatura eminentemente popular, pero que necesariamente contó con el concurso de partidos políticos importantes en la ciudad de Cartagena. Eso hay que tenerlo claro, y cuando se habla de que Campo Elías sacó 160.000 votos por opinión pública, no es tan exacto. 11 concejales electos votamos por Campo Elías Terán. 6 partidos políticos votamos por Campo Elías Terán. Podríamos señalarlo ágil rápidamente. Partido Conservador, con sus 3 concejales, quienes humilde y modestamente obtuvimos las primeras votaciones de los concejales que apoyaron a Campo Elías. Y en términos generales, el Partido de Cambio Radical, 2 concejales electos, sufragaron por él. El Partido Liberal, 1 concejal. El Partido de ASI, 2 concejales. El Partido de la U, quien activamente también estuvo acompañándolo, también con 2 concejales. Entonces no es tan exacto de que se eligió por mera opinión.
La clase política como tal estuvo respaldándolo y acompañándolo en su proceso electoral, que de manera infortunada no se generaron las expectativas que se esperaban, no hubo de pronto por parte de los asesores cercanos y familiares cercanos, o hubo exceso de interferencia para las cosas institucionales que lograron, pero inmediatamente posterior a su posesión, resquebrajar unas relaciones cordiales. Tanto fue que hubo un primer intento de interferencia para elegir los órganos de control. Nos correspondió a los mismos amigos que elegimos, elegir de manera independiente y soberana, como lo manda la ley y la Constitución, a un personero, a un contralor, a un presidente del Consejo, a un secretario general, por encima de los intereses políticos del gobierno en el momento. Entonces, luego se resquebrajan las relaciones cuando tomamos la decisión en el plan de desarrollo, reasumir las funciones que la Constitución nos indica, de quitarle las facultades que traía el alcalde para hacer traslados y movimientos presupuestarios. Eso agudizó la crisis. Así es. Antes de llegar a ese tema del plan de desarrollo, que yo creo que es muy importante y sé que la doctora Fadul tiene varias cosas para comentarnos, yo quisiera retroceder un momento sobre cuáles son esos aspectos que tenía, valga la redundancia, la expectativa del Consejo que el alcalde les iba a dar, digamos, o que iba a negociar con ustedes. No se trata de ningún tipo de negociación ni expectativa de ese orden, expectativa de orden institucional, que pudiéramos trabajar armónica y sistemáticamente con las independencias propias de cada órgano. Nosotros como ente coadministrador, pues naturalmente que tenemos unas funciones completamente diferentes a las funciones del alcalde, y la mejor expectativa que queríamos era trabajar de consumo, de común acuerdo, con la mayor sindéresis, con la mayor responsabilidad y poder agotar temas. Tanto es que el ejemplo lo dimos en el plan de desarrollo, que fue el primer acuerdo que se aprobó por parte del Consejo el 30 de mayo y que hasta el 30 de junio, con las mayores incertidumbres jurídicas, la administración quería revocar. Terminaron denunciándonos a los concejales por parte de algunos miembros de la administración, presuntamente, por cuanto le quitamos las facultades esas. Entonces, tenemos que recordar, si de eso se trata, lo que ocurrió el año pasado en cuanto a las relaciones del Ejecutivo con el Consejo. Así es. Doctora Fadul, ¿usted tiene algo que comentar con respecto a la evaluación, digamos, a la aprobación del plan de desarrollo en su momento? Sí, tal vez yo quiero, como el interés también que nos mueve al sentarnos aquí a compartir, partiendo de que todos tenemos defectos, y las instituciones también tienen sus defectos. Yo creo que hay cosas que vale la pena en pensar en no volver a equivocarnos como sociedad. Y me refiero especialmente, y lo conversaba en muchos momentos con el Consejo, y es lo lastimoso que resultó ser para las instituciones de la sociedad civil, que estuvimos varios meses en unas jornadas muy largas, trabajando, tratando de construir, de hacerle unas mejoras sustanciales a un plan, a una propuesta, a un proyecto de plan que tenía unas deficiencias de verdad profundas, de verdad interesantes, bien intencionadas. Nosotros siempre creemos en la buena intención y en la buena fe de las personas, pero tenía unos problemas técnicos y unos problemas que debían ser corregidos para poder nosotros tener un verdadero instrumento, una verdadera herramienta que facilitara el desarrollo y su seguimiento. Y finalmente, por esas, digamos, ausencias de expectativas institucionales, o el tema no poder llegar a un consenso sobre el tema de las autorizaciones, se haya visto frustrado el hecho de ese trabajo ciudadano. Y fue muy lastimoso porque nosotros hicimos un pronunciamiento y también nos fue muy mal en ese momento, pero nosotros creemos que hubiera podido ser de verdad un ejemplo enorme como sociedad que crecía, el haber podido introducir. Ellos estaban de acuerdo en hacerlo. Dicen que el gobierno no lo aceptó. Lo que haya sido, el problema realmente es el fondo del asunto. En la última encuesta de percepción ciudadana de Cartagena, ¿cómo vamos? La ciudadanía calificó con un 2.8 sobre 5 la gestión del alcalde Campo Elías Terán. Es la calificación más baja que ha obtenido en los últimos 4 alcaldes que hemos tenido, digamos, en el primer año de gobierno. ¿Cómo se puede explicar que la ciudadanía que salió en su momento masivamente a votar por Campo Elías Terán haya dado una calificación tan baja a este gobernante durante el primer año de gobierno? La misma expectativa del pueblo cuando asume la responsabilidad del doctor Campo Elías Terán de aspirar a la alcaldía de Cartagena.
un hombre que a través de un medio radial se convierte y gana un espacio que le había dejado una administración. Un hombre que solucionaba las cosas en la ciudad. Un hombre que tal vez su intención de enfrentar con altas posibilidades de éxito los grandes problemas de Cartagena lo llenaron de compromiso frente a las comunidades. Y ahí yo quiero diferenciar un poco con el doctor Quinto Guerra. Cuando yo llego a la campaña de campo, es porque hay una percepción en la ciudad de que el señor Campo Elías, por encima de cualquier circunstancia, iba a ser el alcalde de Cartagena. Es impresionante. O sea, primero, el pueblo va donde Campo y le dice, nosotros queremos que usted sea nuestro alcalde. Y ese apoyo masivo llevó a la clase política a acompañar a Campo. No es que la clase política le haya dicho, mire, usted va a ser nuestro representante, no. Se invirtió la pirámide. El pueblo de Cartagena tomó la decisión y luego la clase política llegó a acompañar a Campo. Porque no le quedaba otra alternativa. Porque Campo, con o sin, iba a ser alcalde de Cartagena. Pero encontramos de que el señor Campo Elías Terandiz se le vendió la idea de que iba a encontrar la casa totalmente ordenada. Y cuando a uno se le vende la idea de encontrar la casa totalmente ordenada, uno la va a evitar. Encuentra el baño, la sala, el televisor, todo. Y va a funcionar la casa. Pero arranca el gobierno y encuentra un déficit de 65 mil millones de pesos. No sabía Campo Elías qué era ese déficit tan astronómico que encontró en la administración. A él se le había vendido que era una administración la anterior que había manejado excelentemente los recursos, que había llevado a una categoría diferente al distrito de Cartagena y que el dinero suficiente para enfrentar los problemas de la ciudad de Cartagena ya estaba. Y se encuentran que no era así. Él le había dicho, pero faltó, ahí sí hay un error nuestro, de cómo comunicarle al pueblo de que en ese año no se podía hacer nada. Yo recuerdo y parodiaba cuando me encontraba con unos amigos en el parque, que el señor Carlos Díaz Redondo llegó con unas expectativas similares y tuvo lo suficiente para decirle a sus amigos y a Cartagena que en el primer año no se podía hacer mayor cosa. El señor Campo Elías, tal vez, como le vendieron una cosa totalmente diferente, empezó a mirar desde la hacienda pública cómo poder enfrentar. Y no había los recursos. Pero él pensó, desde su campaña, con los compromisos del pueblo, que el 1 de enero iba a empezar a solucionar cosas. Y eso fue lo que le vendió a la gente. Y hay que decirle, quiero aprovechar, no es lo que yo soy, es lo que la gente piensa de mí. En el nuevo marketing político, cuando nosotros construimos la posibilidad de aspirar a la alcaldía, no es porque yo sea especialista y magíster y porque ya está en el sector privado, no. Es lo que piensa la gente de mí. Y la esperanza del pueblo estaba en Campo Elías Terandiz. Campo, pues, tal vez le faltó la posibilidad de que se rodeara y alguien le dijera, mire Campo, en el primer semestre no podemos hacer absolutamente nada, pero eso tiene que decirlo desde octubre. No. Él pensó de que la administración fue una cosa totalmente diferente. ¿Pero qué hizo? Responsable con su pueblo, tratar de ordenar la casa. Tratar de ordenar la casa y decirle al pueblo de Cartagena qué era lo que había pasado. En ese llegó un momento determinado de que es el pueblo que le había dicho, señor Campo Elías, usted es el alcalde, vamos a arreglar las cosas, a arreglar la ciudad, pero los recursos no los tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero había que ordenar la casa, pero la presión era diferente, muy fuerte del pueblo de Cartagena. Sobre ese tema yo creo que el doctor Felipe nos puede contar que ha sido, digamos, varias veces alcalde encargado. Cada administración debe afrontar un déficit, digamos, y un hueco financiero cuando entra, pero está, digamos, la clave del éxito está en que el equipo nuevo que ingrese pues logre efectivamente solucionar este asunto. ¿Qué opina sobre lo que acaba de decir el doctor Nausícrates? Mire, María Claudia, veamos lo siguiente. Normalmente, en un ente territorial, llámese departamento, municipio, distrito, el primer año de gobierno casi que se parte en 4 momentos. Lo primero es la conformación de un equipo de trabajo. Equipo que casi siempre no se conoce, que apenas empieza a entenderse, y algunos mandatarios de muy buena voluntad traen personas nuevas, sin experiencia en lo público,
a veces con algo en lo privado, que empiezan a enfrentar una realidad que no conocen, porque eso no se sabe sino hasta cuando se está al frente de una ciudad como Cartagena de Indias. ¿Y eso le pasó al gabinete de Campo Elías durante Yo personalmente pienso que en algunos casos, en casos importantes, eso pasó. Y es algo que tenemos que aprender. El segundo momento es, una vez conformado el equipo, construir una identidad corporativa, gubernamental, a través de talleres, seminarios. Creo que ahí hubo una falla del gobierno que no tuvo tiempo. Tercero, viene un proceso de planificación. Con base en el programa de gobierno, empieza a elaborarse, a construirse, a socializarse un plan de desarrollo. Posteriormente, o par y paso con eso, un proceso de cogestión con el sector político, sector público, con el sector privado, empresarios, gremios, dirigentes, y con la sociedad civil, con las comunidades. Y posteriormente es que viene una etapa de ejecución. Nunca en el primer semestre, porque este es un año de un semestre, porque desafortunadamente se apareció un cisne negro en Cartagena que evitó que Campo Elías terminara su primer año por razones de enfermedad. Me refiero a una rareza con un alto impacto y con una predictibilidad retrospectiva, que fue lo que pasó. Nadie se imaginaba que nuestro alcalde, un mandatario, pudiera tener una enfermedad tan delicada que por razones médicas lo apartara de acá. Pero, perdón, doctor Felipe, uno esperaría, digamos, el doctor Campo Elías en todo el tiempo de la campaña preelectoral siempre decía, no todas me las sé, creo que esa fue una de sus expresiones, me voy a rodear de la mejor gente y del mejor equipo de asesores para de alguna u otra forma amortiguar esos vacíos que yo tengo. Si hubo falencias durante el primer año, ¿no será, digamos, que la enfermedad del alcalde y su posterior suspensión no ha debido ser motivo suficiente para que la ciudad se desestabilizara tanto? ¿No ha debido recaer esa responsabilidad en su equipo de gobierno? Claro, y fíjese que Bogotá tiene 17 cambios de secretaría. El gobierno anterior de Cartagena en el primer semestre llevaba 14 o 15 secretarios cambiados. Más de 30 en el 2012. Pero a diferencia, y esto sí hay que decírselo porque en Cartagena no se le hace un bien escondiéndole las cosas, Cartagena tenía 12 años que no tenía déficit presupuestal de 65.000 millones de pesos. Les doy una idea para que la gente sepa. Y estoy de acuerdo con los Sócrates, ahí se cometió un error muy grande. Y es que 65.000 millones era casi la mitad de los ingresos corrientes de libre destinación para funcionamiento que se tenía. Y en el afán de querer hacer las cosas, de no poner el espejo retrovisor, no se contó la verdad. Y teníamos que decirle, Cartagena tiene una crisis fiscal que no veía desde el año 2000, cuando con el alcalde Carlos Díaz tuvimos que enfrentar la más grande crisis fiscal que terminó un convenio de desempeño. Claro, como en todas las sociedades, hay fallas. Yo sí creo, y lo digo sin entrar en nombre, que cometimos alguna falla en el equipo de gobierno. Quizás tratando de armar un equipo de personas que conocieran la filosofía y el talante del nuevo mandatario. Eso es posible. Pero luego se vino esta sucesión de alcaldes encargados que coincidencialmente ninguno habla del plan de desarrollo de Cartagena. Yo no estoy seguro si saben cómo se llama. No se refieren nunca a él. No siguieron las obras. Ellos eran encargados momentánea y coyunturalmente de un proceso que el gobierno es uno solo, no se paraba, pero aquí se paró. El segundo semestre, los alcaldes, el encargado y los designados prácticamente pararon y hoy pagamos las consecuencias. Justamente en ese afán, digamos, de conseguir apoyos, no solamente del Consejo, del sector empresarial, de los asesores de despacho, etcétera, también la ciudadanía se pregunta qué tanta injerencia tuvo la familia del alcalde Campo Elías Terán en la toma de las decisiones durante este 2012. ¿Cómo vio usted y el doctor Nausícrates esta situación? Mire, en la primera parte, yo siento como autocrítica, de la cual me siento responsable, es que al gobierno le faltó establecer un diálogo sincero y permanente, por ejemplo, con el sector privado. Yo no recuerdo una sola reunión en los 7 meses con el Consejo Gremial de Bolívar, y se pidieron. No recuerdo más de 2 reuniones con el Consejo Distrital de Cartagena en pleno, una sola reunión con los ediles. Entonces, esa es una falla que hay que reconocerla de un gobierno que en 6 meses podía aprender de sus errores y tenía 3 años y medio para enmendarse. Lo que pasa es que esa oportunidad no la hemos tenido. En lo que tiene que ver conmigo, porque yo apenas duré 4 meses como secretario general y un mes pasadito como alcalde encargado, yo le puedo decir que no sufrí ningún tipo de presión, quizás por mi talante y porque yo tenía muy poca relación y no conocía
no había tenido mucho trato, con excepción de la esposa, que quien conozco hace muchos años, y el alcalde no conocía al resto de sus familiares. Por razones de edad jamás me encontraba. No sé si el doctor Naucícrates... Doctor Naucícrates, usted que estuvo cerca, digamos, todo el tiempo, no solamente en el caso suyo, digamos, como secretario, sino cómo vio usted la relación de la familia del alcalde Terán con la toma de sus decisiones para la ciudad. Bueno, a mí no me consta que la familia de Campo Elías haya asumido un rol de imponer las condiciones por encima del doctor Campo Elías Terán Diz. En lo personal, en la Secretaría del Interior, como yo vengo de estar 2 años y medio al lado de Campo Elías Terán Diz, el compromiso con las comunidades. La Secretaría del Interior, que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el orden público frente a lo que pasaba en la ciudad de Cartagena, la protesta social fue aumentando frente a las mismas expectativas que generó un hombre popular como Campo y que debería solucionar los problemas. Yo quiero decirle de que en el año que estuve en la Secretaría del Interior intervine en 72 conflictos. Afortunadamente, casi todos los conflictos tuvieron una respuesta en ese momento. Yo conocía a la gente, yo recuerdo que me bloquearon la vía al mar en 2 oportunidades. Y en 2 oportunidades, en 2 horas la desbloqueamos. Pero era consecuencia de que había un contrato con Edurbe y Edurbe no había solucionado los problemas. Entonces, me corresponde a mí decirle a los funcionarios que había que solucionar ese problema, aunque era una herencia de la administración anterior. Y frente a ello, la Secretaría fue muy independiente. La Secretaría del Interior asumió un rol frente al gobierno de Campo Elías y asumimos con total independencia nuestras decisiones, a tal punto que el liderazgo frente al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana lo asumimos, y el reconocimiento que tuvo la Secretaría en el nivel central con el doctor Lloreda de reconocer que uno de los mejores planes integrales de seguridad y convivencia que se habían construido en el país fue liderado por el doctor Naucícrates Pérez. Y hoy espero que esta administración lo asuma en su totalidad. Vamos a retomar más adelante este tema de la seguridad y de los avances que tomamos en el 2012. Ya para ir cerrando este bloque de gobernabilidad, yo sí quisiera preguntarle, ¿ya tenemos audio con el doctor Quintoguerra? Hace rato. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a retomar un poco con usted. Usted había hablado, y perdón, retomando lo que hizo el doctor Naucícrates, que la campaña Campo Elías Terán había surgido desde la base y las fuerzas políticas o las casas políticas, el sector político, por decirlo de alguna manera tradicional, se había añadido de alguna otra forma a este movimiento. Doctor Quintoguerra, ¿usted considera que esto fue así? Y más allá de eso, ¿cómo ha sido o cómo vio el Consejo la participación de los diferentes sectores políticos en la administración del gobierno Campo Elías? La primera parte, Naucícrates, nos vamos a entrar en discusión de quién entró a apoyar primero a quién. Aquí lo que estamos significando es que no era como en algunas oportunidades se decía, que en Cartagena se eligió eminentemente con participación de los sectores populares. Queremos dejar claro que hubo la participación del sector político en la elección del alcalde y que de 19 concejales, 11 estuvimos acompañando. Eso es la gran mayoría. Sí. Eso está claro, eso no admite discusión de ninguna naturaleza. Y sobre los apoyos políticos al interior de la administración, ¿cómo lo vieron ustedes? No, la administración tomó su decisión, como tiene que ser legal y constitucionalmente, de designar, independientemente de recomendaciones de ningún sector político, por lo menos del sector político que represento, no lo hubo, y tampoco formulamos solicitud al respecto de designar sus inmediatos colaboradores en su arranque del proceso de la gobernabilidad. Posteriormente, doctor Merlano, como haciendo un poco de memoria sobre el tema del plan de desarrollo, es que las relaciones, volviendo un poquito a la primera pregunta, las relaciones con el Consejo se deterioran cuando el Consejo tomó la decisión justamente de quitar esas facultades que son propias de la corporación, por cuanto el déficit que tenía el distrito, ni siquiera el Consejo oportunamente se lo habían dado a conocer. ¿Qué significaba eso? Que la administración, el Ejecutivo, de manera directa, alcalde, secretario de Hacienda, hacían los traslados, las incorporaciones necesarias sin que el Consejo supiera. Entonces, en vista de esa situación, desde el punto de vista político decidimos asumir la dirección de las incorporaciones y los traslados presupuestales.
que es totalmente legal, que es totalmente constitucional y que es una función y una competencia privativa de los consejos. Desafortunadamente, recordamos esa tarde del 30 de mayo, cuando la secretaria de Planeación nos informó que el alcalde no admitía la ponencia presentada por el Consejo, donde los 100.000 millones de pesos que se habían trabajado para efectos de solución de obras viales y de otro tipo de obras de salud y educación que no se incluían en el presupuesto si le quitábamos las facultades. Nos pareció un acto de mucho egoísmo con la ciudad y un error craso que la ciudadanía lo va a sentir durante estos 4 años. Así es, doctor Quinto, muchísimas gracias. En este bloque básicamente hemos visto los cambios en el gabinete, las dificultades que hubo, digamos, en relación con el Consejo en la aprobación del plan de desarrollo, un poco cómo fue el apoyo de la empresa privada de diferentes sectores a la campaña política del doctor Campo Elías Terán. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos continuamos con un segundo bloque sobre la gestión pública en este 2012. Ahí vamos a tocar cómo nos fue en obras, cómo nos fue en seguridad, en movilidad y cuáles son las percepciones, por supuesto, de nuestros analistas de la ciudad sobre Cartagena en el 2012. Ya nos vemos. En prepago Tigo no duele usar internet. Porque con Internet Total puedes navegar todo el día hasta 200 megas por 1.500 pesos. Suscríbete marcando gratis asterisco 111 numeral. Por eso en prepago Tigo, tu saldo sí te rinde. Sonríe, tienes Tigo. Mientras el príncipe emprendía en su bote la búsqueda de su amada, monstruos marinos lo atacaban y la nieve caía. Si vieron, encontramos la excusa perfecta para renovar nuestra casa, la temporada de Casa Home Center. Son cientos de productos especiales con superprecios en cantidades limitadas hasta el 11 de marzo. ¡No aplacamos otro monstruo! Temporada de Casa Home Center. Río te da todo. Un automóvil completo. Nuevo Río. Llegó el momento de cambiarte al smartphone que lo tiene todo. BlackBerry Corp 9320 trae radio FM, tecla de acceso directo a BBM y cámara de 3.2 megapíxeles con flash. Por tu compra recibe gratis 9 aplicaciones para que descargues de la tienda de aplicaciones BlackBerry. Ahora la llavita de Surtigas la tienes a un clic de distancia para conocer tu factura o imprimirla, pagarla por internet ahorrando tiempo sin moverte de tu casa, aprovechar más los beneficios que te ofrece Brilla, tu cupo, los almacenes afiliados, las ofertas, para tu opinión, reportes y sugerencias. La llamita de tu confianza en www.surtigas.com.co, muy cerquita de ti, a un clic de distancia. Y seguimos con el análisis del primer año de la administración Terán en Cartagena de Indias. Acabamos de terminar un bloque de gobernabilidad y vamos a arrancar en este momento sobre un bloque de gestión pública. ¿Cómo nos fue el año pasado en términos de obras, movilidad, seguridad y definitivamente manejo de las finanzas públicas en la medida en que el tiempo nos los permita? Vamos a arrancar con la primera pregunta para la doctora Fadul. La administración, la alcaldía de Cartagena ha venido desarrollando políticas públicas de la mujer, de personas, digamos, con capacidades diferenciales, juventud, niñez. ¿Siente que la administración Terán hizo un esfuerzo por darle continuidad de alguna manera a estas políticas o por lo menos retomar lo que consideraban que era importante? Bueno, lo que nosotros percibimos y también valga la oportunidad para decirlo en este momento, y por eso es la importancia del seguimiento adecuado del plan de desarrollo para ir observando cuál es el cumplimiento de las metas respecto de los compromisos que se hizo el gobierno e inclusive respecto de los compromisos que por ley de la nación o por políticas de Estado le corresponden. En este momento realmente es muy difícil precisar, pero los mismos comentarios que ha hecho el doctor Felipe o el doctor Nausícrates nos ponen a nosotros en el contexto de que ante la interinidad
de la administración, por así decirlo de alguna manera, ante el cambio permanente de quienes ejercen cada una de las carteras con las cuales el alcalde hace gobierno en un momento determinado para cada una de esas políticas, seguramente han retrotraído en el tiempo o han hecho una involución del logro o el alcance de estas políticas e inclusive de las metas del plan. Yo creo que ya van a empezar a salir y a consolidarse algunas cifras y no dudo que van a ser muy preocupantes, como ya sabemos algunas que tienen que ver, por ejemplo, con lo de las finanzas públicas. En el Consejo lo hemos dicho, estuvimos hace unos días estudiando un proyecto de acuerdo, participando, y allí lo decíamos, es que en el distrito, la poca cultura tributaria del distrito ha mostrado un deterioro que es franco. Antes pagaban más al tiempo muchos ciudadanos su impuesto predial, por ejemplo, y hoy día son menos los que están pagando. Entonces, con unos niveles de eficiencia que son superiores al 45%, en el distrito, va a ser además imposible tener los recursos frescos necesarios a la mano, no solo para cubrir un déficit que yo lamento profundamente que el gobierno no lo haya hecho, y sin ánimo aquí de decir, yo lo dije varias veces, se lo fui a decir, hay que decir las cosas, pero no, se profundizó. El secretario de Hacienda del momento empezó a pagar desesperadamente todas las cuentas y sucede que se quedó de verdad, y eso hay que anotárselo, pero es una culpa también, hay que decirlo, de su propio gabinete, y ellos lo han reconocido. Entonces, unas dificultades que ya están allí señaladas y a las que le presagio, con dolor de decirlo, que van a seguir empeorándose porque ya el equipo de gobierno, económico de gobierno, así lo están viendo. Esto que acaba de suceder ahora, un golpe, digamos, bajo a la tranquilidad ciudadana, con lo que se ha con lo que ha permitido que el IGAC que suceda aquí. Nosotros no hemos todavía atemperado las angustias y el chaparrón de lo que significó la anterior actualización catastral, que lo que hace es incidir precisamente en la competitividad de la ciudad, en la falta de que los ingresos fluyan verdaderamente, y con eso entonces lo que se vuelve es una espiral vicioso para el distrito, y que tenemos que quebrarlo y quebrarlo entre todos. Sí. Yo temo, quiero decirlo también un poco por las respuestas que va a aflorar en el Doing Business, ya están en proceso de medición. Yo tengo mucho temor por eso, y tengo temor por competitividad, exceptuando el tema de la internacionalización. Pero al seguir con una institucionalidad con tantos problemas y una crisis colectiva de gobernabilidad, la educación, ayer sí. Nomás la Fundación Mamonal presentaba un estudio con los rectores, la calidad de la educación sí. puesta en entredicho. Han bajado también ostensiblemente las matrículas de los muchachos en los Doctora colegios. Fadul, sobre el tema que estaba hablando, así es, sobre el tema de las finanzas, digamos, para centrarnos un poco ahí, doctor Felipe, la administración Terán recibió el presupuesto más alto en la historia de Cartagena, más de 1 billón de pesos. ¿Considera que con las dificultades, digamos, de recaudo en el 2012 y el panorama actual de las finanzas, empezaremos un 2014 con un presupuesto similar? A ver, ahí se presenta un caso bastante interesante. En el cuatrenio anterior, en el gobierno de la alcaldesa Pinedo, los presupuestos fueron más altos que en este año. Esos presupuestos, de una manera que yo no me da mi cabeza para entenderlo, crecían y crecían, iban por 1.280.000 millones de pesos. Y cuando se hace el presupuesto en el 2011 para el 2012, cuando ya el gobierno no es el de quien lo hace, baja de manera abrupta e inopinada, por un acto de magia. Pero además se entrega con el déficit de más de 64.000 millones de pesos, que hoy la administración actual no nos ha dicho cómo cerró el año 2012. Es que no sabemos qué está pasando. ¿Se pagó todo el déficit? Nadie sabe. ¿Cerramos con un nuevo déficit? Nadie sabe. Pero arrancamos en enero, febrero mal. La misma administración reconoció que cuando recogía 65, ahora 45. Un día subimos el 20, al día siguiente el 30. Ayer dijimos, vamos a otro mes para pagar. Cuando uno maneja las finanzas con ese tipo de nerviosismo, los sujetos económicos se precaven y no reaccionan, esperan qué va a pasar. Yo me pregunto, ¿cuánto hemos recogido en el primer bimestre versus los bimestres anteriores? Yo diría que los temas fundamentales son educación, salud y pobreza, pero como persona iniciada
en los temas de finanzas públicas, yo llamaría la atención. Ahí estamos a puertas de una nueva crisis fiscal. A mí no me extrañaría que estuviéramos próximamente en un convenio de desempeño o caminando hacia una ley de quiebra económica, ley 550, porque es un tema que hoy no se discute en la ciudad, nadie lo pone sobre la palestra. Espero que el Consejo ahora, en las sesiones que se inician mañana, le dé la importancia que se merece, porque si las ruedas de las finanzas públicas no ruedan bien, el resto de la administración no va a rodar Así es, bien. doctor Manuel Domingo Rojas, cuando usted fue alcalde, digamos, designado y cuando fue electo, tuvo que enfrentarse, me imagino, digamos, a ciertos retos financieros. No pretendemos que se acuerde de la cifra, pero sí nos gustaría un poco que nos contara en ese entonces y lo que usted ha visto, cuáles eran las principales fuentes de financiación de Cartagena y cómo ve usted este panorama financiero. La realidad era completamente diferente. Nosotros teníamos los ingresos fundamentales, eran el impuesto de industria y comercio, el impuesto catastral y algunas transferencias en materia de educación mínimas. Luego es cuando se aumentan las transferencias con el proceso de descentralización. Es decir, no hay comparación con lo que existe actualmente. Pero yo quisiera aprovechar para hacerle una pregunta a Felipe y a Nausica. Claro. Y es, bueno, en primer lugar, nosotros estamos en presencia en esta coyuntura de Cartagena con un drama humano, que es el de Campo Elías, que se enfermó, que prácticamente no ha podido gobernar, y veo que de alguna manera se emplaza a su equipo de gobierno en materia de responsabilidades. Yo sé, por experiencia propia, lo que es difícil armar un equipo de gobierno. Poniéndose la mano en el corazón, ¿ustedes creen que eso se logró, armar un equipo de gobierno? A ver, Felipe. Yo creo que el alcalde, con la mejor intención del mundo, trató de buscar en las personas que lo acompañaron en la campaña electoral y que conocían cuál era su programa de gobierno, su propuesta, esa que apoyaron más de 160.000 personas, a las personas que pusieran en ejecución esos planteamientos, esos postulados teóricos. Yo, en mi opinión personal, creo que algunos han hecho una excelente labor. Los hay. No, yo no estoy hablando de labores individuales, sino que si se logró armar el equipo de gobierno. Yo creo que ahí hubo una fragilidad, ahí hubo una debilidad. Yo creo que desde Secretaría General, desde un inicio, debió armarse un seminario, esos cursos de que se construyen equipos altamente eficientes y eficaces, que lo hacen todos los gobiernos. Aquí lo hicimos en el año 2000 en Cartagena, o sea, ya había 12 años de experiencia, y creo que ahí hubo una primer falla. Poner todo el mundo a hablar el mismo lenguaje, a entender que el líder era el alcalde, que no había ínsulas o territorios feudales privados. Yo creo que uno tiene que entender cómo podemos reconstruir Cartagena, ponernos de acuerdo dentro de la democracia y la legitimidad si no reconocemos los errores. Yo creo que allá hubo unas fallas. Sin duda lo pienso así. Doctor Nausica. Campo intentó construir un equipo de gobierno, y si nosotros miramos en el papel el equipo de gobierno de Campo, secretario de Hacienda, el doctor Pío Mayo, mírenle su hoja de vida, la secretaria de Planeación, mírenle su hoja de vida, la secretaria de Educación, mírenle su hoja de vida, en salud tal vez hubo un poquito, pero de todas formas se trajo una persona a salud con algunos inconvenientes con el mismo Campo, pero él intentó. Pero como dice Felipe, tal vez ese equipo debió entender que hay un hombre que va a conducir el bus y que el conductor debió colocar un poco más de orden frente al tema hacia dónde se iba a conducir. Sí. Entonces yo creo que, pero la intención de Campo en ese momento fue, y faltó comunicación integral en el equipo.
para que el equipo supiera a qué atenerse frente a cómo se había encontrado la casa. Doctor Naucícrates, le voy a dar la palabra al concejal Quinto Guerra. Antes, una pequeña observación. Si el equipo tenía tan buenas capacidades académicas y profesionales, ¿no será entonces que de alguna u otra forma la afinidad política afectó de alguna u otra forma esa comunicación interna del equipo? Bueno, es factible. Lo que a mí me preocupó dentro del gobierno es, como decía Felipe, alguien que asumiera un liderazgo después del alcalde para decirle, mire, entre todos, este es el rumbo que debe tener la ciudad, y eso debió ser el de planeación o la misma Secretaría General. Ahí hubo, porque individualmente estaban, pero no había la coherencia para que todo el equipo fuese a un mismo destino. Quedan los buenos propósitos de campo, pero que, Felipe, hubo mucha falencia en algunas secretarías. No vamos a descalificar de manera integral el equipo de gobierno que él designó. Naucícrates, y además tiene que quedar claro, y lo dijo tú, Felipe, muy bien, que Campo nombró a la gente que estuvo con él en su campaña. La ciudad no se puede gobernar de esa manera. Hubo forma de venir a la sociedad de ingenieros, de ir a cualquier tipo de ONG que conozcan sobre este tema, a las universidades, a la Universidad de Cartagena, que tiene una buena facultad de ingeniería, y sugerir un buen ingeniero que pudiera representarlo en esa dependencia. Entonces son errores. Campo Elías es un hombre de deporte, y el director del líder lo quitó a los 3 meses porque había contratado más de 500 personas en orden de prestación de servicios profesionales que pertenecían a una iglesia en la cual él era pastor o algo así. Entonces, vean que quedaron buenos propósitos. La Secretaría de Participación Ciudadana, cuando entramos en un debate a conocer los perfiles de los candidatos, de los secretarios, encontramos alguna gente, Naucícrates, que no tenía la formación necesaria para ejercer unas funciones inherentes a cargos tan importantes. Entonces, esos son de los errores que tenemos que reconocer, y que lo que queremos aquí es construir y enviarle mensaje a la administración, que igual es una sola, independientemente de que hoy esté en calidad de encargo el doctor Otero. No sabemos qué va a pasar con la situación de la suspensión de Campo. No se va finalmente adelante, concejal, no se va adelante, que ese es el bloque siguiente. Pero entonces ese es el mensaje que queremos dejar, que se revise la designación de las personas a ocupar los diferentes cargos. Sobre ese tema yo le quería preguntar, y sobre, ahora que estamos hablando de las buenas intenciones, sobre un tema que yo creo que nos toca a todos los cartageneros, Transcaribe. La administración se dio una pela grandísima con el gobierno nacional para delegar o asignar, digamos, cambiar el gerente y delegar a una persona que fuera de confianza del alcalde. Las dificultades de Transcaribe se resumen en un cambio de gerente. El gerente nuevo va a solucionar los problemas. Algún día vamos a tener Transcaribe. Cartagena algún día podrá soñar con inaugurar una obra de calidad a tiempo. Claro, fíjense, este es uno de los problemas que mayormente está afectando a los cartageneros en torno a su movilidad. Hoy tenemos trancado el tramo 5A, y el tramo 5A, señores del auditorio, está trancado justamente porque la administración no ha podido entregarle, o no pudo en un momento dado entregarle al contratista un sector que estuvo obligado a entregarle, valga la redundancia, por ocupación del espacio público. Los señores hubo la necesidad de dar por terminado el contrato y no han podido, desde el punto de vista legal, contratar nuevamente la continuidad de ese tramo. Entonces, fíjense que de pronto, sin entrar a dar nombre y responsabilidades, porque reitero, a nuestro juicio la administración es una sola, no se hacen cosas tan pequeñas como esas y terminan afectándonos. Sin entrar a hablarle del problema del patio portal, que escasamente hace pocos días la Junta Directiva de Transcaribe autorizó al nuevo gerente a que se abriera la licitación para la construcción de la operación del servicio. Entonces son situaciones que todos tenemos que apuntarle a que esto se desarrolle, y nosotros desde el punto de vista de consejo, de ente coadministrador, estamos y continuaremos haciendo los debates de control político de manera constructiva, tendiente a coadyuvar a la solución de este problema.
Perfecto, concejal. Para ir cerrando este bloque, yo sí quisiera tocar un asunto que, digamos, bastante molesto para la ciudadanía cuando se trata de la inseguridad de la ciudad. Creemos, digamos, que hay algunas cifras que perciben que la ciudadanía, digamos, se siente más insegura. El doctor Nausícrates, yo sí quisiera que nos comentara, digamos, cuál fue la sensación que usted tuvo o los avances que usted pudiera decir que se hicieron en materia de seguridad durante el 2012. Cuando nosotros asumimos la Secretaría del Interior, encontramos una percepción ciudadana y un miedo en la ciudad. Hoy buscamos la posibilidad de tener unas personas expertas que nos acompañaran en el tema, y con el comandante de la policía, porque es que el comandante de la policía no lo coloca el alcalde, sino que se lo colocan. No tiene la posibilidad siquiera de decir que debe escoger en una terna, no, a él le colocan y con eso hay que trabajar. Frente al comandante de la policía empezamos a verificar y hacer una política criminal en la ciudad de Cartagena, lo que hacíamos cada 24 horas, mirar a ver cómo amaneció la ciudad, mirar las estadísticas que teníamos, y logramos de que el número de atracos a residencias bajaran en el primer semestre, bajaran un porcentaje superior al 23%, que el número de atracos a personas bajara, que el sicariato en la ciudad de Cartagena bajara, que el hurto a residencias y a sectores comerciales bajara. Eso lo logramos. No logramos bajar el tema de homicidios interpersonales por el problema de las pandillas y la violencia intrafamiliar en la ciudad de Cartagena. El programa Bandera, que el alcalde salió, si no estoy mal, en la popa diciendo pues que iban a tratar a estos jóvenes con la ayuda de líderes religiosos, etcétera. ¿Se avanzó en algo de eso? Digamos que fue como una, yo creo que de las pocas cosas que uno le escuchó directamente al alcalde dar como una instrucción. Sí, claro. Cuando nosotros hablamos de las buenas intenciones de Campo Arillas, se convoca a todas las iglesias. Y encontramos de que no solamente es lanzar la propuesta, sino saber cómo la vamos a enfrentar. Así es. Y el costo impresionante. Sí. Es decir, a pesar de que había un rol de las iglesias, cuando elaboramos qué costaba que ese proyecto fuera armónico y sostenido, o sea, que en el tiempo, porque el gran problema que tenemos en la ciudad es que los programas no son continuos. Se llegaba a los muchachos jóvenes en riesgo en 2-3 meses y después se nos abandonaba. Mire, hoy tenemos en la ciudad 40.000 muchachos por fuera del sistema escolar. Están en riesgo. El 21% de los nacimientos en la ciudad son de muchachas menores de 18 años. Eso rompe el ciclo escolar. Los muchachos no pueden prepararse para enfrentar lo que viene para poder acompañar a su nueva familia. Entonces, entiendo ese enlace. Como ya se nos está acabando el tiempo para este bloque, yo sí quisiera, para finalizar con esta explicación que usted nos ha dado sobre seguridad, que la doctora Fadul muy brevemente nos dijera cómo percibieron los gremios el 2002 en términos de seguridad. Bueno, yo creo que lo que ha manifestado el doctor Nausícrates es una realidad y uno no puede dejar de reconocer ese enorme esfuerzo que ha hecho la autoridad, sin perder de vista el tema de que la política de seguridad no es una política de cuántos homicidios hay menos, sino realmente cuánta prevención se puede alcanzar cuando la sociedad se convierte en una sociedad realmente donde todo el mundo participa del desarrollo. Y por eso es que yo creo, sin que una cosa justifique la otra, porque también hay claridad y hay estudios que señalan y que pueden desvirtuar el hecho de que a mayor pobreza o a menores oportunidades hay mayor violencia. Lo cierto es que la mayor obligación que tenemos como comunidad, como sociedad y el propio gobierno es hacer efectivas y sostenidas las políticas de inclusión. Esas políticas de inclusión son las que no se están sosteniendo y son las que precisamente hacen que hoy las cifras de educación se hayan deteriorado e inclusive cifras como las de cultura ciudadana, que yo creo que la ciudad tiene que tener una claridad sobre el tema, porque lo que nos pasa aquí en Cartagena, yo no quiero que se acabe este programa y este espacio tan valioso para dejar sentado
una preocupación que sale del fondo del alma, y es que los estudios o el estudio que se ha hecho en el distrito para diagnosticar la cultura ciudadana nos pone como una sociedad que con esta o que no le importa que el otro cometa un delito o una acción indebida. Entonces allí es donde está la preocupación realmente descomunal que tenemos que afrontar como sociedad, porque también los estudios señalan que mínimo se van a requerir 2 generaciones para hacer un cambio estructural respecto de esas cosas. Doctora Fadul, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo para este primer bloque. ¿Quiere decir algo? Sí. Muy breve, doctor, no se Mire, tarde 30 segundos. A raíz de lo que dice la doctora Fadul, se hizo un gran esfuerzo en la administración de Campo Elías para construir el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que enmarca todo lo que usted acaba de decir, y fue catalogado por el Gobierno Nacional como uno de los mejores planes del país, y es la obligación de esta administración implementarlo. Así es, doctor Nocicrates. Muchísimas gracias. Con este panorama de gestión pública en el 2012, vamos a una breve pausa y cuando volvamos hablaremos de las lecciones aprendidas de este 2012 a partir de lo que ustedes nos han comentado y un poco de proyectarnos Cartagena en el 2014 y este resto de 2013 que nos viene. Ya nos vemos. Ahora puedes ver nuestra señal online a través de www.canalcartagena.com. Puedes seguirnos en Twitter, en @canalcartagena, en Facebook como Canal Cartagena y asimismo en YouTube, Canal Cartagena, los sentidos de tu ciudad. Niños, 1 más 1 más 1, 3. Es así de fácil acceder y obtener todos los productos y servicios de Confenalco. 1. En los puntos fijos ubicados en los almacenes Éxito y Sao. 2. Con nuestras ejecutivas de cuenta visitando tu empresa. 3. En los centros integrales de servicio en La Matuna, Los Ejecutivos o Mamonal. Mayores informes 6723-800 o mercadeo y ventas @confenalco.com. Confenalco y tú, siempre juntos. Vigilado Supersubsidio. I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that this time I have said too much. Renault Duster 4x4 para todos. Renault Duster 4x2 con tasa desde 0% de interés más un año de seguro todo riesgo gratis desde 42.490.000 pesos. Así como revisas tu carro para no quedarte sin frenos, el techo de tu casa para que no se caiga, o vas a revisarte al médico por tu salud, asimismo, ábrele la puerta a las revisiones preventivas de Surtigas. Lo ordena la ley por tu seguridad. Porque tu seguridad no tiene precio. La llamita de mi hogar. Surtigas. Vigilado Superservicio. Bienvenidos, este es el último bloque en este análisis del primer año de la administración Terán en Cartagena durante el 2012. Vamos a hacer con cada uno de ustedes las lecciones aprendidas desde su punto de vista, desde su ejercer dentro de las corporaciones o dentro del actuar, digamos, como profesionales y como ciudadanos de Cartagena. Y yo quisiera iniciar con el doctor Naucícrate Pérez, y es cómo podría leer Cartagena el hecho de que el alcalde con la mayor votación en la historia de Cartagena solamente haya gobernado durante un poco más de un semestre, pues primero por el tema de su enfermedad, pero también por el tema de la suspensión. Digamos, ¿qué mensaje se le puede dar a los futuros líderes de Cartagena y también a los partidos políticos, enlazándolo un poco con un tema de responsabilidad partidista frente al desempeño de los mandatarios? Hoy en la ciudad de Cartagena pagamos muy alto el precio de la desigualdad de la ciudad. Cada uno en su burbuja. Nosotros no tenemos un sistema, no tenemos un tanque de pensadores en la ciudad de Cartagena. Y encontramos de que los gremios se buscan única y exclusivamente lo de ellos. Sociedad portuaria, lo de ellos. El sector turístico, lo de ellos. Y se olvidan que hay una ciudad en un 70% que tiene unas ambiciones, que tiene unas expectativas. Y cuando aparece Campo Elías, son las expectativas de ese 70%. Y hoy hablábamos con el doctor Manuel Domingo, es que hay gente que están en esos sectores que no se atreven siquiera a decir que quieren postularse para la alcaldía de Cartagena, que tienen miedo
al escarnio público, que hoy ser político en la ciudad de Cartagena es de altísimo riesgo, personal, económico, familiar, y eso no puede seguir. En otras ciudades se construye un tanque de pensadores, en otras ciudades se deja de soñar para construir la ciudad que le sirva a todos, de futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, y no dejar que otras personas hagan lo que tienen que hacer por nosotros. Entonces, lecciones aprendidas, atrevámonos a construir entre todos una ciudad totalmente diferente, pero quienes tengan las condiciones, las cualidades y las competencias, que se tiren al agua, por Dios. Es que nosotros no podemos seguir pensando de que hay unas condiciones y unas cualidades cuando la Constitución lo único que exige es que sea un ciudadano en ejercicio y que no tenga ningún tipo de antecedentes. Eso es lo que exige la Constitución, pero para ello hay que empezar a realizar cosas, a estar con el pueblo, a ganarse la posibilidad de que el pueblo pueda votar por ellos. Eso no puede ser de que 2 o 3 personas digan que fulano tal va a ser alcalde de Cartagena y la gente va a salir a votar por ellos. Hay que ganarse ese espacio. Así es, doctor Manuel Domingo Rojas. A ver, yo siempre he considerado que los alcaldes populares deben cumplir una labor fundamental de animación social, ser unos animadores sociales. Yo creo que Campolías tenía todas las características para eso, llegó a la alcaldía por eso, con un micrófono, representando a la gente en sus aspiraciones, en sus angustias y buscándole soluciones. Creo que podemos caer en ser injustos al juzgar a un hombre que llegó con las mejores intenciones, pero que no ha contado con la salud para gobernar. Campolías no tuvo la oportunidad de gobernar. Y en este ejercicio de carácter ciudadano es importante que hagamos esta clase de análisis. Doctor Manuel Domingo, escúchame un segundo sobre ese tema. ¿Usted considera que si el alcalde Campolías Terán no se hubiera enfermado, la ciudad no hubiera vivido la crisis, teniendo en cuenta lo que ya hablaba el doctor Merlano y el doctor Nausícrate, bueno, y todos, sobre las capacidades del equipo de gobierno y las comunicaciones? ¿Sí hubiera sido distinta la situación? Ese es otro tema que lo toco inmediatamente, por eso les hice la pregunta, el tema del equipo. Uno de los aprendizajes de esta experiencia es que no se puede llegar a gobernar para improvisar. Tienen que llegar quienes aspiren a la alcaldía con un alcalde, con un equipo bien conformado. Y no basta la idoneidad, es necesario que haya la sintonía. Compromiso. La sintonía en unos objetivos, en una metodología, etcétera, que es definitivo porque es como una orquesta, para que la orquesta pueda tocar debidamente. Y un aspecto que, si bien se sale un poquito de la cosa coyuntural de Campolías, es que en estos 25 años yo he visto una gran falencia en la ciudad, que es la falta de continuidad en la política pública. Cada alcaldía echa por la borda lo que ha hecho la anterior, porque cree que es un triunfo desconocer lo que el otro ha hecho y empezar a construir de nuevo. Es importante que se vaya fomentando una especie de frente ciudadano para hacer valer los logros que se han obtenido en administraciones anteriores, porque así la ciudad va de error y corrección, y 2 pasos adelante y 3 pasos hacia atrás, como en ciertas procesiones. Fíjese, en eso, para anotar, doctor Manuel Domingo, el doctor Campolías asume una responsabilidad frente a los mejores avances de la administración anterior, que era el tema de la pobreza, y el PES lo deja y continúa ese programa. Incluso la recuperación del espacio público lo deja y continúa ese programa. Es una lección de Campolías Terán. Doctora Faust. Sí, y tal vez fue la lección que esperamos en el pasado, cuando después de esa brillante acción de función pública que hizo Rosana Segovia en educación, todos creíamos que ella iba a poder continuar haciendo el trabajo y sin embargo no se dieron las circunstancias. Entonces yo sí creo perfectamente que uno de los grandes problemas, y como lo llama un jefe mío, un superior mío, es el extremo canibalismo que hay en esta ciudad.
sobre texto de creer que venimos iluminados, que creemos que todo lo que traemos es lo nuevo, es lo perfecto, es lo innovativo, lo que estamos cayendo es un retroceso sobre lo cual hay ya unas muestras tan fehacientes en otras ciudades del país que nos deben causar precisamente preocupación. Yo también quería decir algo respecto de lo que había mencionado el doctor Nocique. Yo me prometí que no iba a ser contestataria de nada porque pienso que no es el espacio, pero yo creo que no se justifica tampoco hacer ese desconocimiento del sector productivo, porque si hay una cosa que hay que reconocer es que a mucho tiempo el Estado dejó de ser el gran empleador y el gran, procurador del desarrollo, quedándose en el puesto de la generación de las condiciones meso de competitividad. Y quien está asumiendo en este país, a pesar de todas las grandes dificultades, la inversión, son los ciudadanos. Yo no estoy hablando de los inversionistas, estoy hablando de los ciudadanos que todos los días, desde el pequeño tendero de barrio hasta el gran industrial que cree que es posible hacer las cosas. Y miren los extremos que muestra esta ciudad. Un sector empresarial vital, un sector empresarial pujante, gente que sigue creyendo a pesar de, y sin embargo, miren las dificultades desde el punto de vista institucional y el golpe pero certero, a la testuz directo, que le produce una falta de institucionalidad y una frágil institucionalidad a la competitividad. ¿Qué tal si la tuviéramos fuerte? ¿Qué tal si fuéramos una sociedad menos fragmentada? Una fragmentación, doctor Nocique, tú sabes que yo lo quiero entrañablemente, que el propio doctor Campo alentaba. Él hacía unas diferenciaciones que no deben ser propias de un gobernante. O sea, democráticamente todos debemos caber dentro de la democracia. La democracia es un bien público y es un bien público que es para todos. Y con esto quiero terminar y prometo callarme. Que mi gran lección aprendida no es una lección que tiene que ver solo con este momento y solo con este gobierno, sino que es una lección para todos nosotros como sociedad. Y me voy a basar en dos textos de 3.000, 4.000 o 5.000 años de haberse escrito. Uno de Sófocles, cuando en Antígona pone en boca del hijo del rey Creonte, Nemón, una frase que es lapidaria: la ciudad no es del que manda, la ciudad es de todos los ciudadanos. Y otras de otro tontuelo de la humanidad, el profeta Jeremías, cuando dice: rogad por la ciudad donde os ha correspondido vivir, porque su suerte será vuestra suerte. Y yo creo que tenemos mucho que hacer, porque la suerte de nosotros, para mí, que pende de un hilo si no nos ponemos de acuerdo y empezamos a mejorar ciertas cosas en los cuales los avances no son significativos. Gracias, doctora Fau. Le voy a dar la palabra al doctor Quinto, que me la pidió primero, y vuelvo con usted, doctor Rojas. Yo quiero dejar la lección aprendida con un mensaje para la administración y para los próximos o inminentes o futuros alcaldes de la ciudad de Cartagena. Aquí en el auditorio nos acompañan dos candidatos eventuales a la alcaldía de la ciudad de Cartagena. El primer mensaje es que el alcalde tiene que rodearse de un equipo de gobierno estructurado, preparado e idóneo. Segundo mensaje, que el mismo alcalde o candidato tiene que tener una estructura profesional, experiencia académica y que conozca los temas de ciudad. Tercer mensaje es que nuestras familias no pueden incidir en las decisiones gubernamentales. Y el último mensaje es que el alcalde no puede desconocer a la corporación de elección popular que coadministra de manera independiente y que tiene unas funciones importantes que en un momento dado puede coadyuvar a resolver los problemas de la ciudad. Sí, humildemente quiero dejar esas recomendaciones y es lo que he aprendido de este año de gobierno que terminó de la vigencia 2012. Gracias, doctor Quinto. Le voy a dar la palabra al doctor Manuel Domingo Rojas. Yo quiero hacer Rojas. una invitación. Perdóneme un minuto, para que diga lo que va a decir, pero además me conteste una breve pregunta. Cuando usted fue alcalde, los periodos eran de 2 años, ¿cierto? Sí. En una eventual elecciones atípicas para Cartagena, vamos a tener un nuevo plan de desarrollo para 2 años. ¿Qué implicaciones o qué restricciones tiene tener este plan de desarrollo a 2 años? Y luego sí, dígame sus lecciones aprendidas.
Bueno, hacerlo con las limitaciones que implica eso y con esa visión, no hay otra. Yo quería hacer quiero hacer una invitación, es a erradicar la visión cataclísmica, apocalíptica, que está cogiendo cuerpo en la ciudad y que se traduce en una desesperanza. Yo creo que Cartagena tiene unas grandes potencialidades. Creo que tenemos que superar esta coyuntura y no darle la trascendencia que se le está dando en materia de que se acabó la ciudad. No es cierto. Aquí la ciudad es un todo, como tú lo decías, y hay una serie de frentes donde se están haciendo cosas importantes. Hay que hacer un inventario, un balance de las cosas positivas que tiene Cartagena y sintonizarnos todos para trabajar por la ciudad, para colaborar por ella, para adelante Cartagena, y que nos sintamos socios unos de otros en este proceso por encima de partidos y de grupos, porque es la única manera como podemos sacar adelante a la ciudad, con una visión positiva. Hay que cambiar el chip del fracaso. Muchas gracias, doctor Rojas. Yo le quería, antes de darle la palabra al doctor Merlano, ¿usted tiene algo que decir, doctor Nausycrate? Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad para decirles que desde el punto de vista jurídico, el doctor Campolías debe regresar a la alcaldía de Cartagena. Y que desde el punto de vista médico, la Fundación Santa Fe ha dado un parte como médico tratante que el señor Campolías no necesita incapacidad. Y que de acuerdo a ese experticio, él, si desea, puede regresar. ¿Y qué va a pasar entonces? Entonces, una vez, si le resuelven los problemas jurídicos a campo, en el sentido de que la Contraloría levante la suspensión, él debe venir con las lecciones aprendidas. En el caso particular de Nausycrate Pérez, no hará parte del nuevo gobierno de Campolías Terandiz. Ya, yo creo de que con él hicimos un acuerdo de que yo durara un año en la administración. Yo le agradezco a Campolías esa oportunidad que me dio, incluso un reconocimiento nacional a mi labor con el doctor Lloreda, lo que construimos, y desde, como decía, desde fuera estaré ayudando a que la ciudad retome, porque recordemos que Campolías Terandiz representa al pueblo de Cartagena. Así es decir, doctor Nausycrate, que desde un comienzo usted sabía que iba a durar solamente un año, ¿no tiene que ver con la salida del alcalde de la administración? No, desde un comienzo yo le dije a Campolías Terandiz, te acompaño por un año. ¿Y desde un comienzo. ¿Qué implicaciones, digamos, pudiera tener para el equipo de trabajo abanderar el primer año de gobierno, que siempre es más dificultoso en el sentido de que los 6 primeros meses tienen que operar el plan de desarrollo con el presupuesto pasado y solamente realmente serían 6 meses ejecutándolo del plan de desarrollo recién aprobado? Digamos que ¿cómo puede leer uno que el secretario del Interior solamente nos acompañe un primer año y luego haya un cambio posterior? Porque nosotros, cuando tomamos la decisión de acompañar a Campolías a la alcaldía de Cartagena y él gana, yo le digo de que yo no quiero estar en el gobierno. Yo quiero estar como en la sombra, mirar cómo iba el gobierno, acompañarlo, y él me pidió que lo acompañara en la Secretaría del Interior, y ese fue el acuerdo. Okay. Un año para mirar, incluso la apuesta es construir un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana que lo dejamos listo. Solamente le falta la aprobación de este gobierno con unos recursos. Llegamos al nivel central y logramos acordar 139 proyectos. Logramos priorizar 15 sectores en la ciudad de Cartagena. Logramos georreferenciar todos los delitos y validamos todas las fuentes de información de los delitos en la ciudad de Cartagena. Hoy en la información se sabe en qué sectores se comete un delito, a qué hora, quiénes lo cometen y por qué. Y nosotros hoy tenemos las estadísticas de las personas que delinquen en la ciudad de Cartagena, por qué delinquen y en qué sectores hay que cambiar el entorno social de esos sectores. Es un plan, es una herramienta que tiene el gobierno, si llega a campo o el que llegue, para que en los próximos 3 años bajemos los indicadores en la ciudad de Cartagena. Muchas gracias, doctor Nausycrate. Doctor Felipe Merlano,
Cuéntenos, digamos, cuáles serían las lecciones aprendidas que usted nos daría y también respóndame una inquietud que hablábamos, digamos, en una conversación privada. ¿En qué debió concentrar la administración Terán los esfuerzos en su primer año de gobierno? Ok, mira, yo recojo parte de lo que han dicho mis contertulios. En primer lugar, si uno analiza muy rápidamente cómo ha sido la evolución de los resultados de la elección popular de alcalde, encontramos, hasta donde yo recuerdo, que casi todos han sido elegidos con la suficiente legitimidad, con una ventaja que no permitía que por un voto, por 100 votos se definiera, sino que había una ventaja suficientemente amplia que garantizaba legitimidad desde el punto de vista electoral. Y todos han sido cuestionados. En algunos casos, como le ocurre a cualquier funcionario público, con razón, pero muchos sin razón. Nos hemos dedicado, como dice Mónica Fadul, a elegir a mandatarios, a darle la confianza para luego, en actos de canibalismo, estrellarlos contra el piso. Y si no, revise la historia. Porque a diferencia de la mayoría de los cartageneros, yo creo que hemos tenido muy buenos alcaldes, cada uno con sus bondades y con sus defectos, pero a todos nos hemos dedicado a acabarlos. Campo Elías en 6 meses no puede ser evaluado y decir que fracasó, pero se aprovecha esa coyuntura desafortunada que nadie desea, y ahí mostramos lo peor, ni siquiera el sentido de la caridad con un enfermo. Por el contrario, fue mucho más fuerte la crítica porque era débil y había que acabarlo. Pero también hay que reconocer que ha sido unos caníbales comiendo papaya. Hemos dado mucha papaya en la ciudad. Es cierto que desde los gobiernos se han dado las posibilidades de esa crítica. Entonces nos hemos acostumbrado, convivimos en un eterno conflicto, que hoy se llama Campo Elías, pero mañana es María del Socorro, o es Dionisio, o es usted, o yo, o cualquiera. Y mientras tanto vamos a tener una sociedad como los estados fallidos. Por otro lado, hemos perdido la identidad cartagenera. Hoy no nos identificamos claramente. Yo sé que cuando yo era un muchacho de 14 o 15 años que iba al estadio, yo sabía que la identidad estaba alrededor del béisbol, de pronto de la salsa, de pronto de la cola román. Hoy, ¿cuál es la identidad cartagenera? No sabemos qué. Hoy un equipito de la B que va para la C representa la identidad cartagenera y llena un estadio, mientras que en el béisbol y el softball no va nadie. Y otra cosa fundamental, no tenemos visión de largo plazo. Hemos construido ciudades ordenadas sin ningún tipo de planificación y no nos hemos podido poner de acuerdo. Aquí el señor Gabriel García propuso una de las mejores cosas y sentó frente a frente a dos poderes antagónicos, el sector privado con el público, a raíz de una cosa que se llamó Cartagena siglo XXI. Y el señor que vino después, a quien aprecio profundamente, lo quitó porque olía a García. Y era un tipo empresario que venía de los bancos. Y después alguien, creo que no sé, Carlos Díaz, propone Cartagena 2011, que era bien bonito para encontrarnos. Y Cartagena 2011 no se le da continuidad. No tenemos un plan de largo plazo. Miren, el Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado en el mundo y en Colombia el éxito de una estrategia que se llama Ciudades Sostenibles y Competitivas. Los 4 años anteriores fueron ciegos, sordos y mudos y no lo vieron. Si usted me dice a mí en qué debe yo concentrarse Campo Elías, yo hubiera hecho en que Cartagena fuera ciudad sostenible y competitiva, porque es la respuesta al gran interrogante. ¿Qué necesita Cartagena para que en 20 años sea sostenible en lo económico, en lo social, en lo fiscal, en lo ambiental? ¿Y qué necesita Cartagena para que en 20 años sea competitiva su empresa y su ciudad? Si nosotros logramos hacer ese plan y nos ponemos de acuerdo en esas obras, en esas políticas públicas, entonces ya no necesitaremos políticas de gobierno, sino políticas de Estado. Por eso se hicieron los centroamericanos. Por eso Trascaribe, que también hay que decirlo aquí, el primer documento COMPES vale cuesta 200.000. Hoy dice el mismo COMPES que vale 600.000. Un viceministro de Transporte de Cali logra meterle 400.000 millones adicionales al mío. En Cartagena no nos pusimos de acuerdo para dar los dineros. Durante 4 años no se le puso cuidado. Entonces, yo lo que digo es, mientras no busquemos nuestra propia identidad, mientras no establezcamos un diálogo entre el sector político, que es noble y no podemos ponerlo corrupto por los errores de unos o de varios, mientras no sentemos con los empresarios, que hay malos también y perversos, pero muchos, la mayoría son buenos, y no nos sentemos con los ciudadanos y nos despojemos de los individualismos, del canibalismo,
yo creo que va a ser muy difícil. Y entonces estaremos eligiendo cada 2 años, y no hay cosa peor para el desarrollo humano que estos pare y siga, porque en 2 años, lo dice el doctor Manuel Domingo, y usted lo pregunta con mucha inteligencia, ¿qué podemos construir? Cuando los próximos 2 años hay 2 leyes de garantía, porque ahí tenemos 2 elecciones, y entonces el tema político se pone por encima del tema social y económico. Doctor Felipe, voy a ir en contra de una de las cosas que acaba de decir, pero ya para concluir yo sí quiero que cada uno me diga simplemente, ¿Cartagena ganó o perdió en el 2012? Doctor Naucícrates. Cartagena... ¿Ganó o perdió en el 2012? Bueno, el pueblo ganó eligiendo un hombre popular. Ganó. Doctor Manuel Domingo Rojas, ¿ganó Yo creo o que perdió? en toda experiencia se gana. Doctor Quinto Guerra, ¿ganó Cartagena o perdió en el 2012? Yo pienso que perdió porque no se ejecutó lo que debió ejecutarse y en inversión social. Doctora Mónica, ¿ganó o perdió Cartagena? Doctor Felipe Merlano, ¿ganó? Se ganó a un hombre muy bueno y bien intencionado y perdió cuando Dios le puso por delante esa enfermedad y vinieron gobiernos espurios a darle continuidad a las políticas. Una palabra. Muchísimas gracias a ustedes. En una sola palabra, yo sé que es bien difícil. Definitivamente nos quedamos cortos en este tiempo para tratar todo lo que implica evaluar el primer año de gobierno, con todas las dificultades que tuvo pues, el alcalde titular, solamente un poco más de un semestre a cargo. Esperamos seguir teniendo este tipo de espacios de diálogo que claramente contribuyen a una ciudadanía mucho más informada y por supuesto para dejar sentado algunas lecciones aprendidas para Cartagena. Desde la Comisión de Debates Políticos de Bolívar estamos convencidos que generar confianza desde todos los sectores, como lo comentaba el doctor Merlano, es fundamental para sentarnos en una misma mesa y pensar una ciudad a futuro. Les agradecemos a ustedes, nuestros queridos analistas, por habernos acompañado. Todas sus apreciaciones han sido valiosísimas. El doctor Naucícrates, doctor Rojas, doctor Quinto Guerra, doctora Fadul, doctor Felipe Merlano, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que estén con nosotros en próximos eventos de Hablemos lo Nuestro. El análisis crítico de las problemáticas que rodean a una sociedad debe ser parte del ejercicio de la vida democrática y nuestra participación una obligación y necesidad, con igualdad de criterios o diferencia de opiniones, pero siempre activos, dispuestos a actuar y a construir región. Al hacerlo, somos mejores ciudadanos, integrándonos en escenarios esenciales para debatir las perspectivas de la región a través de un diálogo donde todos hablemos lo nuestro.